las sombras. En este espacio podrán encontrar historias paranormales, relatos, mitos, leyendas y todo tipo de sucesos que no tienen explicación. Sin nada más que agregar, comenzamos. En los años 70, mi padre trabajaba como trailero. Todos los días llevaba mercancía de la empresa donde trabajaba a las afueras de la ciudad. Normalmente eran trayectos cortos. Su horario de trabajo era por el día, pero en una ocasión surgió un problema y los trabajadores se retrasaron mucho en sus actividades, por lo que ese día tuvo que quedarse hasta que terminaran, y tenía que llevar la carga, ya que tenía que estar lista para el cliente a primera hora de la mañana. Cuando estaban por llevar la última carga, su compañero le dice que descanse, ya que lo ve con sueño y no vaya a ser que se quede dormido. Mi padre no quiso, dijo que estaba bien, así que él condució. De ida, todo fue normal. Llegaron a su destino, descargaron el tráiler y cuando ya venían de regreso, desde lo lejos, mi padre vio como un camión venía a toda velocidad. Mi papá le da el paso y el camión los arrebasa rápidamente. Después, al momento que están por llegar a una curva, el camión cae hacia el barranco. Mi padre cuenta que ver esa escena lo dejó en shock. Perdió el control del tráiler y si no es porque su compañero reaccionó, ellos también iban a irse por el barranco. Su compañero estabilizó el tráiler y lo pudo frenar. Cuando se detuvo, mi padre no podía moverse, no decía ninguna palabra. Después de unos minutos, mi padre volvió en sí, y con una voz temblorosa le preguntó a su compañero, ¿qué pasó? Él le dice que lo olvide y que ahora le toca manejar a él. Mi padre nunca dejaba que nadie manejara el tráiler, pero en el estado en el que se encontraba, no le quedó de otra que decir que sí. Mi padre miraba por la ventana, tratando de ver dónde había quedado el camión. Por más que esforzaba la mirada, no veía nada. Cuando estaban por bajar el cerro, nuevamente miraba por dónde cayó el camión, pero no veía nada. Su compañero, que ahora iba manejando el tráiler, parecía que no le importaba. Estaba normal, como si nada hubiera pasado, y solo seguía conduciendo. Cuando llegaron a la ciudad, su compañero le preguntó si ya se encontraba bien. Mi papá le dice que sí, y que tienen que ir rápido a la policía a reportar el accidente. Su compañero le dice que lo olvide, que mañana le cuenta todo. Mi papá insiste, le dice que vayan rápido a la policía. Y así seguía, como mi papá insistía en ir a la policía, su compañero le contó una historia, la del camionero fantasma, que trata de llevarse a todos los que pueda. Le dice que ya tiene varios años, no sabe exactamente el origen, pero que él ya lo ha visto varias veces cuando maneja de noche. Y no solo él, muchos traileros que manejan por la zona han tenido la mala fortuna de ver ese accidente una y otra vez. Mi padre estaba incrédulo, no podía creer lo que escuchaba. Al día siguiente volvió a manejar por el mismo tramo, pero esta vez en el día, y su sorpresa fue que no había rastro de nada. No hubo ningún accidente. Mi padre solamente vio al camionero fantasma. Tengo 31 años manejando trailers en las carreteras del país y hace justamente unos días me pasó este evento difícil de creer que quiero compartir con ustedes. Venía regresando de San José de Iturbide con dirección a la Ciudad de México. Para eso eran las 3 de la tarde cuando crucé a Tlacomulco en Toluca, Estado de México. De pronto
miré que una familia de 4 personas pedían un aventón, pero los demás traileros solo los ignoraban. Y cómo no, si en estos días ya no se sabe si puede ser una trampa para que te asalten y te quiten el camión. Yo iba a pasar de largo, pero vi que la mujer tenía una niña pequeñita de unos 5 años. Lucían enfermas, tristes y cansadas, a comparación del señor que venía un poco atrás. Pienso que era su esposo y un niño de unos 8 años. Ellos se veían en perfectas condiciones. Se me hizo feo dejarlos allí, ya que probablemente ningún otro tráiler se iba a parar a ayudarlos. Así que por humanidad y arriesgándome a un robo, frené el camión y por el espejo retrovisor les hice señas de que se subieran. Me bajé del tráiler para ayudarlas a subir y al tocarle las manos, estas estaban heladas. No le di importancia, así que los primeros en abordar fueron la señora triste y la niña que lucía como enferma. Ellas me dieron las gracias y sin pedirme permiso se metieron al camarote donde tenía mi cama. No le vi mayor problema y las dejé. Momentos después subió su esposo y el niño, quienes me solicitaron que de favor los acercara a algún pueblo. Después de ahí, ellos caminarían hasta llegar a su casa. Acepté y los subí para emprender el camino. Como miré que el niño estaba serio, le indiqué que se podía subir a dormir en la cama del camarote, que no había ningún inconveniente. Yo imaginé que quería ir junto a su madre y su hermana, pero me respondió que no, que quería estar con su padre. Manejé camino al centro de Toluca y el hombre empezó a llorar. Sentí pena por él y le pregunté si pasaba algo o si los podía ayudar. El hombre amablemente me respondió: «Gracias, señor trailero, ya bastante hizo con subirnos. La verdad, hoy es un día muy triste para nosotros, porque se cumple un año más de que mi mujer y mi hija nos abandonaron. Fíjate a qué grado he llegado, como para pedir un aventón, porque no tengo dinero para comer y alimentar a mi hijo. Antes tenía una empresa y nunca nos faltaba nada. Tenía buenos ingresos, pero al marcharse mi esposa, todo cambió. Me tiré al vicio del alcohol, descuidé mi negocio y a mi hijo. Quedamos en la ruina y me quitaron la casa, y ahora no tenemos nada». La contestación del señor me sorprendió, pues qué clase de hombre era este, que ponerse a hablar de una ex esposa delante de su pareja y niños, o no sé qué era esa mujer que subí de él. Yo creo que el tipo deliraba, pero se escuchaba tan real y triste que me conmocionó. Todo el camino ambos estaban tristes y como llorando, e inclusive el niño. Ya casi estaba por agarrar la carretera Toluca, Ciudad de México, y le comenté que si vivían muy lejos, y él me indicó que hasta Lerma. Como me dijo que caminarían de donde los dejara hasta su casa, sentí feo y los acerqué lo más posible a Lerma. Ahí me frené y ellos se bajaron conmigo. Le pregunté al señor que si ya habían comido y me contestó que solo el niño, porque se gastó lo poco que traía para venir a ver a su esposa e hija. Una vez más, ante esas palabras, me confundió y quedé sin entender. Solo le di 200 pesos que traía en la bolsa del pantalón para que se comprara algo de comer, y de ellos me despedí, hasta que recordé que la mujer y su hija aún no se bajaban del camarote. El señor soltó las lágrimas por mi noble gesto y me abrazó en agradecimiento. En eso le dije que por favor fueran a despertar a su esposa e hija, que posiblemente estaban cansadas de tanto caminar. Pero lo que me dijo el señor me heló la sangre y casi me desmayo en ese instante. «Amigo, ¿de cuál mujer y niña hablas? Solo vengo con mi hijo».
De hecho, veníamos caminando, porque hoy, hace justamente un año, que veníamos en mi auto del Oro, Estado de México, y un autobús nos chocó y mi esposa traía a mi hija en brazos y quedaron allí destrozadas. Solamente mi hijo y yo quedamos ilesos. Veníamos de colocarles flores y veladoras justo al lugar donde quedaron muertas, y lo hacemos para recordarlas. Después de despedirse, se perdieron por abajo del puente y se marcharon. Ahora yo estaba en pánico. Entonces, ¿quién se subió primero al tráiler? Así que con miedo me subí al camarote para investigar. Y era verdad, este estaba vacío. No había nadie, a excepción de unos aretes de niña. ¿Cómo era posible que estas mujeres no estuvieran ahí si yo mismo las ayudé a subir? Del miedo que tenía, me persigné y le imploré a Dios que me ayudara y que no me pasara nada malo. De hecho, le marqué a mi hija y le dije que me hablara en altavoz para que del susto no me desmayara. Gracias a Dios, llegué a la Ciudad de México, guardé el tráiler y regresé a casa. Al contar lo ocurrido a mi familia, llegaron a la conclusión de que muchas veces nuestros familiares que pasan a mejor vida no trascienden o se elevan a otro plano espiritual porque saben que no estamos bien y nos afecta su pérdida, como en este caso. Me llamo Pedro y desde niño siempre quise ser trailero, pues mi padre y mi abuelo fueron traileros toda su vida y manejaron por casi todas las carreteras de México. Y pues así como lo soñé un día, hoy ya tengo 10 años como trailero. He vivido casi de todo: descomposturas, ponchaduras, bloqueos, me han robado y de todo lo que pasa en carretera. Y también he sido testigo de cosas que pueden parecer inexplicables. Un día alguien me preguntó si había yo vivido algo paranormal, y la verdad es que yo no creía en eso, pero con el tiempo y después de varios sucesos que viví, eso fue cambiando. Un día me pasó algo que me dejó marcado. Hasta la fecha lo recuerdo, y estoy seguro que me acompañará hasta el fin de mis días. Un día me tocó un viaje desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, hasta el puerto Lázaro Cárdenas, en Michoacán. Yo llevaba una carga ligera, y en el puerto recogería otra igual. Salí temprano desde Tamaulipas para llegar por la madrugada. Yo estimaba como unas 15 a 18 horas de tiempo. Los viáticos eran muy justos, y pensaba hacer menos paradas de lo normal, para ahorrarme lo más que pudiera. Recuerdo haber pasado la ciudad de Morelia como a las 7 de la tarde, y el último trayecto me llevaría entre 5 y 6 horas, desde Morelia hasta el puerto. Y como llevaba buen tiempo, decidí ahorrarme algo de dinero y no agarré la autopista. Y ya a las afueras de la ciudad me detuve solo por un café. A un costado de la carretera vi a unos colegas y entre pláticas les di mi destino, Cárdenas, y se quedaron sorprendidos del por qué no había tomado la autopista, y les dije que aún era temprano y quería ahorrarme un dinerito para cuando saliera e irme de vacaciones. Y uno de ellos, el más maduro, me dijo que a todo chofer que pasaba por esa carretera le pasaba algo inusual, y me dijo: mira, hijo, yo no te aconsejo que agarres ese camino de noche, pues por ese rumbo, antes de llegar al pueblo de Siragüen, por las noches se aparece una mujer a un costado de la carretera, viste de blanco y pide aventón, y aunque no la levantes, más adelante se aparece a un lado tuyo, sentada, y del susto de verla
Muchos compañeros se han accidentado y muerto. Y yo le dije que yo no creía en esas tonterías ni cuentos. Y él me dijo: no, mijo, tranquilo, no te enojes, solo te queríamos contar y tú sabrás lo que haces. Y luego no digas que no te lo advertimos. Total, me despedí de ellos y me llevé mi café, pues por escuchar lo que para mí eran estupideces, había perdido algo de tiempo y con suerte llegaría el amanecer y así poder descansar un ratito en el camino. Entonces me subí al tráiler y inicié el trayecto. Luego de una media hora comenzó a lloviznar y esa ligera lluvia hizo que se llenara el camino de neblina y se veía algo tétrico, la verdad, pero por mi cabeza nunca imaginaba lo que el destino me depararía esa vez. Continuando en el camino, entre la neblina vi las luces de una ambulancia a lo lejos, haciéndome señas de que me iban a rebasar, y aunque el camino era angosto, disminuí velocidad y les cedí el paso, y me rebasaron. Y como en esos tiempos no había WhatsApp ni nada, no teníamos cómo comunicarnos, solo el radio del tráiler. Venía yo escuchando música, cuando de pronto escuché por la radio: 17, 17, aquí Dandy, traigo un 33, al parecer traigo un 12 de 47. 17 es un mensaje importante, un 33 es pedir ayuda, un 12 es acompañante o persona a bordo, y un 47 es un individuo peligroso. El mensaje era claro: mi compañero estaba en problemas o lo estaban asaltando, e intenté comunicarme con él, pero no podía. Mi frecuencia parecía estar muerta, quizá por la zona, y solo me quedaba escuchar. Kilómetros más adelante, y a lo lejos, vi la ambulancia que me había rebasado, y estaba parada a mitad de camino. Al llegar me detuve y vi un tráiler volcado. Bajé y vi en el parabrisas que decía Dandy. Y más adelante, el chofer, mi colega, estaba tapado con una manta blanca, pues había colapsado, quizá por peso de carga, pero algo no cuadraba, pues no había más vehículos o algún animal arrollado en el camino, como una vaca o algo pesado, y no sabía qué había pasado. La ambulancia hacía rato que me había rebasado, y yo había escuchado su mensaje por radio minutos atrás. Pregunté a un paramédico si sabía qué había pasado. Me dijo que les habían llamado hace un rato de este accidente, pues un vehículo que venía en sentido contrario vio el accidente y avisó. Pero en eso, el otro paramédico se arrimó y me dijo: uno más de la del vestido blanco, y recordé lo platicado con mis colegas en el café, pero lo que no entendía era cómo les habían alertado del accidente si yo apenas lo había escuchado minutos antes por el radio al colega Dandy pidiendo auxilio. A los paramédicos no les dije nada, solo esperé a que desbloquearan un poco el camino, pero decidí decirle a un policía lo que había escuchado por radio, a lo cual él me interrumpió, muy serio, diciéndome: amigo, usted es nuevo por estos caminos, ¿verdad? ¿Y no habías pasado nunca por aquí de noche? Mire, joven, no es por asustarlo ni mentirle con cuentos, pero por este camino pasan cosas muy extrañas desde hace mucho, pues hubo un accidente muy feo en este lugar. Un trailero se llevó de encuentro un coche con una joven adentro. El tráiler arrojó su carro contra un árbol y esa joven, según dicen, iba a una fiesta en el pueblo y traía un vestido de fiesta, y su cuerpo salió disparado por el vidrio del parabrisas. Y cuando llegaron sus familiares, la madre estaba muy molesta inculpando al chofer y amenazándolo de muerte por lo ocurrido a su hija.
y luego supimos que esa mujer, su madre, era una bruja, y desde ese entonces se puede ver a esa joven pidiendo ride, pero nadie le ve la cara, y nadie sabe si es el fantasma de la muchacha o la bruja, y solo le sale a los traileros, y la gente del pueblo dice que es por la maldición de esa bruja. Y la cosa es que se dice que si no te detienes a llevarla, se te aparece dentro de la cabina en el asiento del copiloto, y al verla muchos han muerto del susto. Yo no dije nada, solo me asusté y esperé unos 20 minutos en lo que despejaban la zona, y me fui tranquilo, seguí mi camino, pero al llevar unos pocos kilómetros avanzados, el radio empezó a escucharse con interferencia, y a lo lejos logré ver a un costado de la carretera a una mujer de vestido blanco, pero muy viejo y sucio. Estaba pidiendo aventón, y recordé todo lo que me dijeron, desde el café hasta el accidente, y no me paré, pues sentí un escalofrío por todo el cuerpo. De pronto agarró señal la radio, y luego escuché un susurro en mi oído que me hizo voltear y ver a ese fantasma a mi lado. Solo vi sus ojos, más negros que la noche, y el color grisáceo de su piel. Perdí el conocimiento, desperté en la cama de un hospital, y bendito Dios sobreviví al accidente con solo contusiones menores. Pero nunca voy a olvidar el negro de sus ojos y de lo que me susurró al oído: ¡asesinos! Si te gustó este video, dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos. Escúchanos en tu aplicación de podcast favorita. Puedes encontrarnos en todas las redes sociales como Planeta de las Sombras. Síguenos para que estés al pendiente de todo el contenido nuevo que tendremos para ti. Si tienes algún relato paranormal que te gustaría compartir, puedes mandarlo al correo electrónico que estará en la descripción. Sin más que agregar, me despido. Un saludo. Y esto fue Planeta de las Sombras.